abdominales se convierten al riñón en un órgano que, como sabemos, forma parte de lo que es la homeostasis, ¿no? El equilibrio del medio interno. Y dentro de ello vamos a ver que el riñón, por ejemplo, produce bicarbonato, ¿no? Dentro de lo que es la secreción. Y el bicarbonato regula el medio interno, ¿no? Regula el medio ácido-base. También el riñón produce eritropoyetina. Como sabemos, la eritropoyetina viene a ser obviamente un estimulante, ¿no? De lo que es la eritropoyesis. O la renina, que participa en lo que es la regulación de la presión arterial, ¿no? Entonces, hay muchas cosas acá dentro de lo que es el riñón, ¿no? Ahora, obviamente en ese eje renina es renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? En este caso, pero la renina es el desencadenante. Entonces, el riñón no es un órgano cualquiera, ¿por qué? Porque cuando se quiere hablar, por ejemplo, de las prevenciones, ¿no? Deben saber que hay prevención primaria, secundaria, terciaria. Normalmente hablar de prevención primaria es a veces un poco complicado porque ya depende mucho de la persona, pero la prevención secundaria es cuando la persona ya tiene la enfermedad y lo que se busca es evitar que haga complicaciones. A la cabeza, diabetes, porque las personas diabéticas pueden hacer nefropatía diabética, o sea, insuficiencia renal. ¿Qué va a pasar? Que cuando uno habla de estas enfermedades, no se pueden visualizar con el color de la orina, porque hay personas que tildan una infección a un color cuando eso no es así. La persona puede orinar transparente, incolora, y sin embargo ya puede estar haciendo un problema renal. Entonces eso se hace a través de mediciones de algunas sustancias como la creatinina, como la microalbuminuria, que permiten identificar si es que hay o no un problema renal. ¿Ya? Ahora, si hay un problema renal, se puede detectar y se puede controlar. Pero como te digo, si no hay eso, la persona, ¿qué pasa si la persona hace insuficiencia renal? Va a tener que tener hemodiálisis. Y las hemodiálisis, obviamente, la calidad de vida es mala de esos pacientes, ¿no? Entonces, todo eso debido a que existe una lesión que puede llevarlos a esto. Como te dije, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, ¿ya? Son enfermedades que de alguna manera, claro, el hipotiroidismo no es tan común, pero las otras dos sí, que nos pueden llevar justamente a que la función renal tenga que caer. Entonces, tomando esa parte inicial, vamos a ver que a nivel renal nosotros tenemos que estos son órganos que están detrás del peritoneo, ¿no? Son órganos retroperitoneales. Pero recordemos que los dos riñones no se encuentran al mismo nivel, porque obviamente el derecho se encuentra más abajo que el izquierdo, ¿no? ¿Y eso debido a qué? Al peso del hígado. Otra cosa, los dos tienen relaciones. Las relaciones con los órganos no son iguales, porque obviamente hay órganos a la izquierda que no están a la derecha, ¿no? Hablamos solamente, por ejemplo, del hígado y del vaso, ¿no? Entonces son órganos que se encuentran, ¿no?, a un lado de cada uno y las relaciones van a variar. O las flexuras del colon también van a variar. He ahí entonces la modificación debido a la presencia, al desnivel de las alturas vertebrales. Ahora, hablemos de la configuración externa. Tu riñón por fuera, ¿cómo es? Al ver desde este lado, si lo viéramos de manera lateral, vamos a ver que la parte anterior sobresale. Eso significa que es convexa. Si uno lo palpa, es de superficie lisa, pero sucede que acá en el riñón existen muchas unidades funcionales que están formadas por una parte medular y por una parte cortical. A eso se le llama lóbulo renal. Y el lóbulo se puede apreciar así, ¿no? Así. Eso es, esa es la razón por la cual se le da esta característica, ¿no? Abollonada. ¿No? ¿Estamos de acuerdo?
porque tiene ciertas elevaciones en la parte de lo que es la superficie, pero anterior. La parte posterior no tiene esa característica, simplemente se le llama plano. En el borde es acá, el borde externo, y el borde externo sobresale, convexo. En cambio, el inferior, el borde, perdón, este es el lateral. En cambio, el medial, que sería el de acá el interno, sería cóncavo. ¿Ya? Acá lo he colocado, es cóncavo. El medial es cóncavo. Pero ¿qué sucede, muchachos? Que en esta región cóncava vamos a encontrar que aquí hay un espacio. Eso no lo vayas a confundir. El espacio que deja toda esta región se le llama seno renal. Seno es el espacio. En cambio, el contenido está formado por lo que es pelvis y los vasos renales, eso se llama pedículo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos dos componentes forman parte del borde medial. Algo adicional ahí también acerca de esto. Miren, deben de saber ustedes que los riñones no es que uno lo hace simplemente por la cuestión del esquema, pero deben de saber que los riñones tienen una orientación variable, o sea, van a tener más o menos, muchachos, esta distribución. Así. ¿Qué quiero demostrar con esto, muchachos? Miren acá. Que la distancia que hay entre los polos superiores es menor que la distancia que hay entre los polos inferiores. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estos de acá se acercan. ¿Estamos de acuerdo? Van a tener esta orientación más medial. En cambio, los polos inferiores van a tener una orientación más lateral. ¿Ya? No es que sean así exactamente como aparece en la gráfica. ¿Ya? Bien. Ahora, los polos, arriba, como ya sabemos, está la glándula suprarrenal. Pero ojo, la glándula suprarrenal no está en íntimo contacto con el riñón. Hay algo que los va a separar, por algo lo estamos aclarando. Hay algo que los va a separar. Y el inferior, obviamente, es un borde libre. Ahora expliquemos este comentario de acá. Cuando uno hace un corte, ahora vamos a la parte interna. Cuando uno hace un corte a lo que es la parte superficial, vamos a encontrar la corteza, muchachos, es esto que vemos acá, ¿no? Es esta región que vemos aparentemente en blanco acá. Esta es la corteza. Esta es la corteza. Y acá lo que está íntimamente ligado a la corteza es la llamada cápsula renal. Esto de acá, a ver, aquí lo hemos colocado. Esto que vemos acá con doble raya, esa es la cápsula renal. Esta cápsula es la parte más externa del riñón, o sea, ese es el riñón en sí. Sin embargo, nuestro riñón está protegido por fuera. Aquí hay un espacio y ese espacio tiene tejido adiposo. Ese tejido adiposo se llama grasa perirenal. Y por fuera de esa grasa, tenemos otra cobertura de tejido conectivo que se llama fascia renal. La fascia es lo más externo que tiene. Y esta fascia tiene dos hojas. La hoja anterior de Gerota, ¿correcto? Y la hoja posterior de Zuckerkamp. Son las dos hojas que vamos a ver. Ahora viene el detalle. Arriba, las dos hojas primero, una vez que coberturan al riñón, se unen. ¿Estamos de acuerdo? Y luego que se unen, se vuelven a separar. ¿Para qué? Para encerrar o para coberturar a la glándula suprarrenal. Entonces, arriba primero se van a unir las dos hojas y después van a encapsular a la glándula suprarrenal. En cambio abajo no, abajo las dos hojas se van a mantener separadas. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado con eso. Aquí también hacer la aclaración que esa fascia es inervada. Entonces, cuando uno utiliza el concepto me duele el riñón no duele pues, porque no tiene inervación. Acá no llega ningún nervio, correcto. Lo que se inerva justamente es la fascia, correcto. Ahora, el dolor posterior, normalmente es lumbar, contractura muscular o puede ser un tema de columna. Pero que sea riñón, recuerda que el riñón, para hablar del riñón, hablamos del famoso cólico.
pero es un cólico a nivel del uréter, acá. Y acá viene la otra aclaración. ¿Por qué si acá se forma orina, ¿sí?, y lo que va a salir es un líquido, ¿sí?, cuál es la razón para que el uréter tenga músculo liso? O sea, necesitamos un músculo liso en un conducto que solamente va a dejar pasar orina. No tiene sentido. Pero la razón es bien simple. Este uréter es cerrado. Y para que pase líquido, tiene que haber movimiento. ¿Cómo se llama ese movimiento? Peristaltismo. Entonces el peristaltismo que se va a dar es para dar paso a ese líquido. Porque, te vuelvo a repetir, normalmente es cerrado ese espacio, ¿ya? Ahora, la presencia de ese espacio también explica varias cosas. ¿Cuál? Que recuerden que lo que sale es orina, y la orina, aquí aplicamos un concepto físico, va a tener que pasar por un proceso que se llama concentración. Físicamente, ¿qué es concentración? Concentración es una cantidad de solutos que hay en un solvente. Y ya sabemos que solvente es el agua, ¿correcto? Ahora, dependiendo de la cantidad de agua que tú ingieras, dependiendo de la actividad física, porque hay que recordar que uno puede perder agua no solamente por orina, sino por la respiración, por la transpiración, por el sudor, etc. Entonces, ahí viene el tema. La orina modifica su concentración. ¿Te habrá pasado que cuando no ingieres adecuadamente, ¿de qué color sale la orina? Amarillenta, ¿correcto o no? Y si tomas líquidos adecuadamente, puede salir transparente. Siempre haciendo la aclaración que la orina, su color, ¿cuál es? Ámbar cristalino. No me digas amarilla, porque yo me imagino una témpera, ¿no? Así no creo que sea la orina, ¿no? Sino es ámbar cristalino. Siempre con esa etiqueta que es cristalino. Ahora, siempre también hay que ir relacionándose con el argot popular de la gente, ¿no? Porque la gente a veces utiliza términos que a veces nos confunden, ¿no? Me llegó una vez un paciente que me dijo, le digo, ¿por qué ha venido, señora? Doctor, vengo porque orino duro. ¿Será orina piedra? O sea, alguna situación, ¿no? Que esté así, ¿no? Pero al final no era eso, sino que la persona le llamaba a orinar a defecar. O sea, estaba estreñida, ¿no? Pero ella decía orina duro, ¿no? Entonces, el concepto que puede dar. Pero eso que puede parecer broma, ¿no? Viene el tema. Oye, pero que una persona puede eliminar cálculos por la orina, sí. Y la persona lo escucha, ¿no? Piensa de que el inodoro es de porcelana. Y la persona no siente, ¿no? El sonido timpánico, ¿no? De ese golpe. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Que esos cristales que se pueden formar ahí pueden provocar que a la larga, al pasar, ahí viene el tema, cuando el cálculo entra al uréter, que hemos dicho que es cerrado, ahí duele, porque el músculo sí tiene inervación, y eso es lo que duele. O sea, en realidad no es un cólico renal, es un cólico ureteral, pero sigue esta trayectoria, ¿correcto? Hace esta trayectoria. Y el dolor es un cólico, no es una punzada, me agacho y me duele eso, no es riñón, no tiene nada que ver. Pero es importante conocer la anatomía para entender que justamente la inervación del parénquima, recuerda que acá vamos a ver esa parte, adentro del riñón, en el parénquima, ¿hay inervación? No hay inervación, como lo vamos a ver. Bueno, pero ya lo hemos aclarado, entonces estos tres puntos que no te puedes equivocar, ¿ah? Inmediatamente por fuera de la corteza, la cápsula. Después de la cápsula, la grasa perirenal. Y por fuera, la fascia, con sus dos hojas, no te olvides, esclerota anterior y Zuckerkern posterior. Ahora, en el parénquima, al hacer el corte, ¿yo qué voy a encontrar? Voy a encontrar que la parte superficial, lo que se encuentra por fuera, inmediatamente debajo de la cápsula, se llama corteza renal. Y esta corteza, ¿qué contiene? Los corpúsculos renales, que ya sabemos que los corpúsculos están formados ¿por quién?
por el glomérulo y por la cápsula de Bowman, ¿cierto? Aparte también los túbulos contorneados proximales. A nivel de médula, que ya sería esta región, la médula contiene primero estas estructuras, ¿no es cierto?, que vienen a ser ¿quiénes? Las pirámides de Malpighi. Estas pirámides tienen un extremo, que es la base, y un vértice. Pero la base es cortical, ¿por qué? Porque está en relación a la corteza. En cambio el vértice está en relación ¿a quién? Al cáliz menor, ¿no es cierto? Pero la abertura de este cáliz se llama papila renal. Entonces ese es el orden. La base es cortical o en relación a la corteza y el vértice está en relación a la papila primero es la papila, lo que vemos acá, y luego viene a ser el cáliz menor. Vamos a poner acá el cáliz menor. Aunque ya lo hemos puesto acá, ¿no? Cáliz menor. Bien, ahora la corteza va a enviar unas proyecciones. Estas proyecciones para separar a las pirámides se llaman columnas de Bertini, ¿correcto? Son estos espacios, estos septos que van en este caso a dividir las columnas de Bertini. Y finalmente, muchachos, tenemos acá el lóbulo. ¿Qué es un lóbulo renal? Te había mencionado. Es una pirámide con su corteza que lo rodea. ¿Ya? Es una pirámide con la corteza que lo va a rodear. Que sería obviamente la unidad anátomo funcional. Aparte, obviamente, que como unidad anatómica unidad funcional es la nefrona. Pero como anátomo funcional sería el lóbulo, en este caso renal. Ahora, los cálices menores, que van de 3 a 5 aproximadamente por cálices, y los mayores, que son aproximadamente de 2 a 3, y que van a formar esta dilatación que sería la pelvis renal. Ahora, para entender un poco el proceso de lo que es la vascularización, miren acá, muchachos. Primero lo que yo tengo que acordarme es lo siguiente, ¿no? Primero hago mi eje, la columna vertebral. Entonces yo tengo acá mi columna en la parte central y empiezo a recordar, porque esto ya lo hemos visto, ¿no? En tu rico examen, ¿no?, de vascular que lo has hecho. Tienes acá que la aorta, ¿no es cierto? La aorta está orientada hacia el lado izquierdo. La aorta va orientada al lado izquierdo. ¿Te acuerdas que era látero, ¿no? Látero vertebral izquierda. En cambio, la vena cava inferior tiende a ir a la derecha. Ahí está un poco la diferencia. Dicho de esa manera, también aclarar que las venas, muchachos, las venas son estas. Y estas venas siempre van por delante de las arterias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces queda claro, de acuerdo a lo que estamos haciendo en ese esquema, que la vena, mírame, la vena renal izquierda es más larga que la derecha. ¿Correcto? Pero cuando tú hablas de las arterias, aquí la relación es inversa, ¿no es cierto? La derecha, ¿estamos de acuerdo o no? La derecha es que es más larga que la izquierda. Pero no te olvides, esto se da debido a la ubicación que tiene tanto la vena cava como la arteria aorta descendente en relación a la columna vertebral. ¿Ya? Listo. Ahora, teniendo en cuenta esto, ya podemos hacer la siguiente aclaración. Al llegar la arteria renal al riñón, ¿ya?, esto sería el número 1, la arteria renal. Entonces, esta arteria se empieza a dividir y va a ir justamente a ir a las primeras divisiones, son las arterias segmentales, que son estas de acá. Ya tenemos el número 2. Pero ahora miren acá, siempre entendiendo acá lo que sucede. Esto de acá viene a ser una pirámide. ¿Estamos de acuerdo o no? Acá tenemos otra pirámide, podemos seguir aplicando. Y mira, desde el punto número 2 se están formando 3 arterias, en este ejemplo, 3 arterias, y que están siguiendo ¿qué? La trayectoria de ese lóbulo, acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Recordemos lo siguiente. ¿Quién era un lóbulo renal? Una pirámide con su corteza. Entonces está siguiendo esa trayectoria. Entonces, el punto número 3 es la arteria interlobular. Lobular primero, lobular, porque está separando eso. Luego, en el vértice, ya arriba,
estamos viendo lo siguiente, que la arteria se empieza a arquear. Obviamente la de acá y la de acá se van a anastomosar, van al final unirse las dos. Y lo mismo va a venir acá, ¿no? Aquí siempre haciendo esa aclaración. Esta arteria que viene, la arqueada, se llama arcuata, la siguiente arteria. Esta arcuata está separando a la corteza de la media. Es decir, ya tenemos un límite anatómico que en el corte, obviamente ya no lo habíamos mencionado, pero acá en el corte ya podemos decir que el límite anatómico que divide, ¿no?, a ambas regiones del parénquima pulmonar, renal, vienen a ser las arterias arcuatas. Ahora escúchame, estando ya en la corteza, ubícate acá, estando ya, porque ya estamos en corteza, estando ya en la corteza, cada una de ellas, acá lo podemos volver a hacer, cada una de ellas se empieza a ramificar, muchachos, miren acá, se empiezan a ramificar, hacen esto, empiezan a hacer sus ramificaciones, ¿correcto? Entonces, estas ramificaciones que estamos viendo a nivel cortical, a nivel de la corteza, se llaman las arterias interlobulares, ¿correcto? Interlobulares. Muy bien. Ahora, en la corteza, según lo que habíamos mencionado, ¿qué encontramos? Los corpúsculos renales, ¿no es cierto? Y escúchame, esta arteria que empieza de gran calibre, obviamente a medida que se va ramificando y dividiendo, empieza a perder ese calibre. Entonces, deja de llamarse arteria para transformarse en arteriola, ¿correcto? Entonces, desde el punto 6 ya no es arteria, es arteriola. Pero como ya están los corpúsculos, recuerda que ¿quién ingresa a nivel del corpúsculo? La arteriola aferente, ¿correcto? Que luego esta va a formar el ovillo, ¿no es cierto? Pero ese ovillo es un ovillo ¿de qué? De capilares. Y finalmente se forma la arteriola eferente, que es finalmente la que va a salir del corpúsculo renal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la secuencia de cómo una arteria empieza a ramificarse, pero que tiene importancia a nivel fisiológico, porque eso de acá son conceptos que lo vas a revisar, ¿ya? Y que además también va a tener importancia en los límites anatómicos que va a tener esta arteria renal, ¿ya? Ahora, muchachos, hoy la asistencia